Gracias, Tolú. Gracias. Y casi con esta luz no alcanzo a... Eso. Pongamos aquí una luz de frente más bien, si se puede. Vamos a poner... Les agradezco el que hayan esperado tanto. No sé si convocaron a las 3, realmente a las 3 estábamos convocados en San Marcos. Y hay una distancia grande entre San Marcos, Sucre y Tolú, Sucre. Así que les pido una disculpa por la tardanza. Les pido una disculpa y empecemos. Vamos a trasnochar un poco, así puedo verlos mejor. Así que un saludo especial a todas las organizadoras, los organizadores del evento, muy amables, a todos ustedes. Ya hemos llenado no sé cuántas plazas, más o menos unas 60, 70. Y en todas, cada vez que el tiempo de las elecciones se acerca, cada vez más multitudinarias, cada vez más fuertes, tenemos la seguridad ya de que con el apoyo de todas y todos ustedes ganaremos la presidencia de la República en la primera vuelta presidencial. Es la costa la que puede definir ese hecho. Es el pueblo del Caribe el que puede determinar la gran victoria popular. A Duque no le va quedando sino el departamento de Antioquia y eso. En el resto del país, la mayoría de la Colombia humana va avanzando. Eso lo saben quienes hacen las encuestas. Acabamos de recibir una de una región, el Valle del Cauca, y en el Valle del Cauca gana Petro. Así que, en la medida en que estas concentraciones se vienen haciendo, lo que va apareciendo en realidad es un pueblo. Un pueblo no es simplemente una juntura de gentes, como si fuera un rebaño. Cuando los pueblos no tienen la capacidad de decidir por ellos mismos, cuando no son congregados en libertad, los pueblos no son pueblos. Los pueblos los terminan manejando como rebaños. Ya sabemos aquí en Tolú cómo los días de elecciones en general siempre ha sido una congregación de las gentes llamadas a comprarles el voto. No son tratadas las personas como ciudadanos y ciudadanas libres. Les quitan el derecho de ciudadanía, así como en aquel pasaje bíblico le quitaban el derecho de primogenitura a quien lo vendió por un plato de lentejas. De manera similar, los días de elecciones, vamos aquí un momentico, los días de elecciones son como
si a la población colombiana se le citase a vender su derecho de primogenitura, que en realidad en las democracias se llama el derecho a tener derechos, la dignidad, la ciudadanía. Tratados así como rebaños, la vieja política ha terminado degradándose ella misma. Degrada al pueblo, pero se degrada ella misma. Comenzó al comprar los votos, necesitando del dinero para comprarlos, y encontró como su aliado fundamental el dinero que venía de la venta internacional de la cocaína. La política terminó arrodillada al narcotráfico finalmente. Asesinaron a quien lo había advertido hace unos años, a un liberal grande, a Luis Carlos Galán, que le decía a la gente en plazas públicas como esta: miren, si las cosas van como van, si los narcotraficantes llegaron al Congreso de la República, si ya hacen las leyes, van a terminar doblegando todas las instituciones del Estado hacia su propio dominio, hacia su voluntad, y al dominar el Estado van a desencadenar el genocidio sobre el pueblo colombiano. Lo advirtió Luis Carlos Galán y lo asesinaron. Y lo cierto hoy es que quienes mataron a Luis Carlos Galán terminaron gobernando a Colombia. Ese tipo de política que se ensució con la sangre de Galán y con el dinero del narcotráfico se ha degradado aún más hoy a través de los dineros fáciles que cruzan por aquí a través del petróleo en un tubo rumbo a Coveñas, o por allá en Santa Marta a través de trenes interminables que se llevan el carbón. Ese dinero fácil que llega por chorros de miles de millones de dólares al año al Estado se convirtió a través de las regalías en el botín de la clase política. Desencadenó la rapacidad, desencadenó el pillaje y terminó conduciendo a la máxima degradación a esa clase política que gobernaba Colombia. Llegó al punto de desatar el genocidio por quedarse con el botín. Sucre fue testigo, todos lo sabemos. Sucre fue la tierra en donde una a una fueron sucediendo las masacres, y me tocó a mí la investigación. Quise hacerla de dónde venían esas órdenes que mataban al pueblo, de dónde venían esas órdenes que día tras día en lugares diferentes, Macayepo, Chinolito, etcétera, iban asesinando a la gente. Y venían del Congreso de la República, venían de quienes habían sido elegidos para hacer la ley de Colombia, venían, por ejemplo, del famoso Gordo García, por mencionar solamente. Casi todos los dirigentes de Sucre, siempre habrá excepciones, uno que había sido gobernador, Salvador Arana, otra que había sido representante a la Cámara, Benito Muriel Rebollo, otro que había sido otra vez gobernador, Eric, ¿cómo se llamaba él? Morris, suegro de Musa Besaile. Mira cómo se van repitiendo los nombres, todos con la capacidad de gobernar, todos con la capacidad de hacer las leyes, eran los que iban dando las órdenes de matar a la gente. Políticos asesinos, no solamente políticos ladrones. Esa degradación de la clase política colombiana
no es solamente en Sucre, no solamente es en la costa Caribe, al contrario, se ha creado una percepción de que la corrupción solo se instala en los municipios, en los departamentos del Caribe, pero es una percepción construida a través del medio de comunicación que visibiliza al corrupto si es de la costa, pero oculta al jefe del corrupto porque es de Bogotá. Y no solo porque es de Bogotá, sino porque a él es al que le han encomendado las tareas de estadista. A él es el que le han encomendado las tareas de convertirse en presidente de la República. No ensucian al que va a ser presidente, pero es el jefe de todos los corruptos. Así fue, y ustedes lo pudieron también testimoniar. La plata que se roban vienen del carbón, vienen del petróleo, vienen de la cocaína. El carbón y el petróleo son un veneno más poderoso que la cocaína misma, porque puede extinguir completamente a través de su uso como materia prima de la energía del capitalismo mundial. Puede acabar la vida en el planeta Tierra a través de algo que se llama el cambio climático, es decir, del efecto que se produce en el calentamiento de la superficie por la acumulación de moléculas de los gases que emiten el carbón, el petróleo, a través de su utilización. De ahí salen los dineros con que se sustenta la corrupción en Colombia. Y en esa degradación de quienes tenían la misión de elegir por voto popular a su sociedad, a su pueblo, fueron condenando entonces a la destrucción a Colombia. ¿Cómo entender una lógica tal que en un día de elecciones llegan las mochilas llenas del billete sucio y el ciudadano con necesidades, la ciudadana con hambre o con hambre sus hijos, busca al que compra el voto y le recibe el billete y vota por el quien dice, a veces sin conocer de quién se trata, y al elegirlo esa misma noche en que gana la curul, empieza a limar la hoja de la sierra eléctrica, empieza a preparar las condiciones para matar los hijos de quien votó por él, para matar los hijos de quien se dejó comprar el voto por él. Una lógica perversa, dantesca, que ha condenado a Colombia casi que al suicidio, a poner a nuestra sociedad al borde del abismo. Un derrumbe ético, un derrumbe moral que es absolutamente destructor de una nación. Por eso empezaron a llenarse las plazas públicas. Por eso, sorprendidos, los canales de televisión no atinaban a transmitir lo que estaba haciendo Petro y la Colombia Humana en las plazas públicas de Colombia. Intentaron ocultarlo para ver si era un episodio apenas y pasaba. Manipularon las encuestas, llegaron hasta la idea de decir en las encuestas que el señor Duque, que nadie conoce, pero que es el que puso Uribe, que no tiene la más mínima experiencia, ni siquiera porque fue elegido senador por el pueblo, porque fue arrastrado en una lista cerrada por el señor Uribe, que el señor Duque iba a ganar la presidencia en la primera vuelta presidencial. Construyeron con la intención de que se volviese una realidad la manipulación de la encuesta y la censura de las manifestaciones. Pero las manifestaciones fueron creciendo
El torrente popular cada vez era más grande. La intensidad de la construcción de lo que llamamos un pueblo, porque es consciente, porque llega de manera libre, porque ha tomado la decisión de cambiar la historia, ya no pudo ser más ocultada. Era como ocultar el sol con los dedos. La realidad se impuso. Hoy hay dos bandos políticos en Colombia disputando la presidencia, el Estado, el mandato popular. De un lado apareció la ciudadanía que no se la esperaban. Apareció el pueblo irrumpiendo en las decisiones. Apareció un pueblo deseoso de cambiar las cosas. Apareció la ciudadanía toda, y del otro lado la maquinaria, la corrupción, el partido de la política degradada, el partido de los políticos asesinos. Tenemos ahora esos dos bandos, una ciudadanía cada vez más consciente, cada vez más multitudinaria, y el partido de la maquinaria lleno de miedo. Los únicos que deben tener miedo en este avance de la democracia y del pueblo colombiano y de Petro hacia la presidencia son los corruptos. Esos dos bandos, el de la política corrupta y el de la ciudadanía libre, tienen proyectos económicos, sociales y políticos diferentes. Fíjense ustedes que vienen diciendo que Petro va a volver a Colombia como Venezuela. Y es el partido de los corruptos el que ya viene transformando a Colombia como Venezuela. El partido de los corruptos ya habla de cerrar las cortes de la justicia. Claro, una corte está juzgando al que fue presidente de Colombia por sus vínculos con el paramilitarismo que ayudó a forjar y expandió por todo el territorio nacional. El paramilitarismo llegó a Sucre de la mano del secretario de gobierno del departamento de Antioquia, Pedro Juan Moreno. Fue Pedro Juan Moreno ordenado por Álvaro Uribe Vélez, gobernador en ese entonces, el que llegó a Sincelejo a construir las primeras Convivir. Allí aparecieron nombres que después fueron dantescos. Allí atrajeron a un Francisco Javier Piedrahíta, el que traía las armas, el dueño de la hacienda Simba. Allí trajeron a un señor Guerra, de la familia Guerra, Víctor. Y allí metieron como coordinador de la Convivir a un señor que después conocimos como Cadena, el carnicero que vendía carne en Sincelejo y que terminó descuartizando los cuerpos humanos. Ese partido de la corrupción quiere cerrar las cortes para que estos temas no se investiguen, para que la verdad no florezca, para que la víctima de la violencia no sea reivindicada, no sea reparada siquiera por la verdad. La verdad es la única fórmula que nos permitiría reconciliarnos, porque no es una verdad para transformarla en venganza, no es una justicia para transformarla en odio. Es que la verdad y la justicia es la posibilidad de transformarlas en reconciliación y de pasar definitivamente las páginas de una violencia para construir las primeras páginas en blanco de una era de paz.
¿Cuál es la diferencia entre el señor Maduro, que arrodilla la justicia a las políticas del momento, con un señor como Duque y Uribe, que quieren cerrar las cortes para arrodillar la justicia a sus propios intereses? ¿Acaso no es una dictadura aquella que concentra el poder en solo unas manos? Cuando hablan de cerrar las cortes, lo que están haciendo es anunciarle a Colombia que quieren concentrar el poder en sus propias manos. No hay una diferencia entre Nicolás Maduro y entre el señor Álvaro Uribe Vélez. En cambio, nosotros lo que proponemos es lo contrario, es independizar completamente y darle autonomía y presupuesto propio a la justicia, para que la justicia colombiana deje de obedecer al político, para que la justicia colombiana no tenga esos casos como el de Gustavo Moreno, el famoso fiscal anticorrupción, que designado por el político Germán Vargas Lleras, terminó tratando de comprar a los magistrados de la corte para que cesaran las investigaciones sobre parapolítica en los cuales incurría el mismo Germán Vargas Lleras. Arrodillar la justicia para que no se investigue la relación estrecha entre la dirigencia política colombiana y los grandes narcotraficantes del mundo. Arrodillar la justicia para que no se investigue que quienes tienen el mandato de dirigir a Colombia han usado ese mandato para desatar un genocidio. Nosotros lo que queremos es ese poder judicial independiente para que los pueda investigar a profundidad y en derecho, y para que la justicia solo obedezca no al politiquero de turno, no al criminal, sino a la ciudadanía. Nosotros, nos dicen, nos acusan de ser quienes queremos volver a Colombia como Venezuela, y resulta que Venezuela es dependiente del petróleo completamente. Resulta que a partir de recibir regalías por miles de millones de dólares, también en Venezuela se desató la corrupción. Resulta que esa dependencia exclusiva del petróleo, que no es fuente y producto del trabajo humano, ha destruido la agricultura y la industria en toda Venezuela. Cuando tienen los precios altos se creen ricos. Cuando se desploman los precios internacionales del petróleo, se mueren de hambre. Nosotros, iguales que ellos, quienes han igualado a Venezuela, a Colombia, son los mismos políticos tradicionales. Porque fíjense ustedes que tras la rapiña de las regalías, y Tolú sí que vivió esos episodios en sus propias alcaldías. ¿Cuántos alcaldes presos? ¿Cuántos alcaldes presos? ¿Cuántos asesinados? La rapiña detrás de las regalías. Igualito que allá en Coveñas tenían la caja menor, el señor Mancuso, para comprar los tintos de las personas a las que llevaban a Ranito. El presupuesto público de Coveñas, uno de los más grandes por cabeza, por persona, era llevado hacia Santa Fe de Ranito para comprar las armas de los paramilitares. Y vayan y miren si hay un hospital decente en Coveñas. Veamos si hay un hospital decente en Tolú. Gracias por sintonizar, por estar pendiente, y por favor vamos a darle compartir para llegar a más personas. Vamos a darle compartir.
Las CPS se quedaron con el dinero de la salud pública. Las CPS también eran la caja menor de los paramilitares en el Golfo de Morrosquillo. Nos acusan a nosotros cuando lo que hemos visto es cómo ese chorro de petróleo que va en los tubos, al convertirse sin el trabajo humano, porque es algo que no puso el ser humano debajo de la tierra, lo hizo la geología hace millones de años. Al usar ese material que está en el subsuelo, meterlo al tubo y sacarlo al mar aquí cerca, al entrar los miles de millones de dólares, no solo tenemos el botín de la rapiña politiquera, sino que esos miles de millones de dólares, al crecer el número en volumen, reducen su precio como cualquier otro producto que tuviera una sobreproducción. Reducen el precio significa que damos menos pesos por dólar. Y eso significa que la importación de productos que consumimos se vuelve más barata. También la sociedad colombiana se cree rica cuando puede comprar la producción china o irse al mall en Miami y encontrar que todo lo que se ofrece en las vitrinas es comprable. Llegábamos de Miami llenos de camisas y pantalones. Llegaban a los puertos la comida que consumíamos. Llegaban los zapatos, los cinturones, las bolsas. Llegaban las motos que inundaron las ciudades de la costa. Llegaban los carros de la clase media y de la clase rica. Y nos creíamos como los venezolanos ricos. En Venezuela, en los altos precios del petróleo internacional, llegaron a consumir más whisky por cabeza que los mismos escoceses que lo producen. En Colombia, nuestros platos de comida se iban llenando cada vez más de productos importados. Y eso tenía una consecuencia, porque al no ser esa riqueza el producto del trabajo humano, es más bien una burbuja, como una especie de pompa de jabón que se eleva, que se ve inmensa, pero que cualquier vientecillo la explota y desaparece. El año pasado se cayeron los precios del petróleo, y al caerse el precio internacional del petróleo, los venezolanos empezaron a morirse de hambre. Ahí nos demostró una realidad económica el petróleo. Cuando tiene el precio alto nos creemos ricos, pero vamos destruyendo a partir de la importación que se abarata lo que nosotros producimos. Vamos destruyendo el arroz, el maíz, la yuca, el aguacate, el café. Colombia, un país cafetero. El café que producía la riqueza durante todo el siglo XX, vimos cómo el café vietnamita se iba volviendo más barato y terminamos importando el café. ¿Y eso qué significa? Que puestos de trabajos por miles, por centenares de miles, por millones se pusieron en riesgo, se perdieron. El petróleo no tiene puestos de trabajo porque no se produce a través del trabajo humano el petróleo ni el carbón, pero en cambio sí el ñame, en cambio sí la yuca, en cambio sí el aguacate, en cambio sí el café, en cambio sí el arroz, que iban desapareciendo de los campos de Colombia como iban desapareciendo las industrias. A tamaña política económica tan equivocada la que nuestros gobernantes nos condujeron. Exportar algo que no produce puestos de trabajo en Colombia, llenarnos de dólares gracias a ello, producir la corrupción sobre esos dólares en el Estado e ir destruyendo lo que sí produce trabajo en Colombia, la agricultura y la industria.
El año pasado nos mostró la perversidad de ese mecanismo, porque los venezolanos que ya habían destruido toda su agricultura, toda su industria, al romperse la pompa de jabón, al caerse el precio internacional, terminaron sin con qué comprar los alimentos importados, sin con qué comprar las medicinas, sin con qué comprar la ropa, y tuvieron que salir en éxodo hacia nuestras tierras. Aquí encontraron casi lo mismo. Aquí el año pasado, al contrario de Venezuela, no sufrimos la crisis tan profundamente. ¿Qué nos salvó a los colombianos si también dependíamos del petróleo y el carbón y se había caído el precio internacional? ¿Qué sucedió aquí? Que no fue la inteligencia de Juan Manuel Santos ni de su ministro de Hacienda capoteando la crisis. La inteligencia realmente de Santos es la misma inteligencia de Maduro. No, aquí nos salvó otra cosa. Aquí nos salvó de esa depresión profunda en la economía que hubiera podido arrojarnos a un mayor hambre, a un mayor número de niños muertos por la sed y por el hambre. Nos salvó el que la mayoría de los colombianos y las colombianas somos hijos de labriegos, de labradores, de campesinos. Nos salvó la agricultura, nos salvó el aguacate y la yuca, y nos salvó el café. Apenas se cayó el precio internacional del petróleo, se produjo lo contrario respecto a su precio. En lugar de dar menos pesos por dólar, al disminuir la oferta de un año para el otro de dólares al Estado colombiano por regalías, el precio del dólar subió, es decir, dábamos más pesos, llegamos a dar 3.000, y entonces todos los productos importados se encarecieron. Y eso le dio un respiro al cafetero, eso le dio un respiro al que producía el arroz o el maíz, o al que producía el ñame o el aguacate, y empezó a florecer un tanto el campo colombiano. Empezaron a verse más cultivos, y más cultivos eran más puestos de trabajo. Gracias a eso nos volvimos el año pasado casi por magia, pero no es magia, es economía, cafeteros de nuevo. Exportábamos 6 millones de sacos de café hace 2 años, y el año pasado exportamos 12 millones de sacos de café. Se duplicó la caficultura, y no fue por una política del señor Santos o del señor Uribe, no, fue porque al encarecerse la importación volvimos a tener producción agraria, volvimos a tener puestos de trabajo, y de una manera un raquítica, pero nos demostró que entre más nos separemos del petróleo y del carbón, más agricultura e industria tendrá la sociedad colombiana. Es decir, que el camino trazado en Venezuela por el señor Nicolás Maduro, que le dice a su sociedad, hoy convertido en candidato presidencial, las elecciones serán antes que en Colombia el 20 de mayo, le dice a su sociedad que hay que seguir dependiendo del petróleo, entrega el territorio venezolano en centenares de licencias para seguir extrayendo del subsuelo minerales, va conduciendo a Venezuela hacia un desastre económico, social y político. Por eso ellos necesitan la dictadura, por eso arrodillan la justicia, por eso matan jóvenes, por eso ejercen la represión,
y no se atreven a abrir la democracia, porque si la democracia ya se abriera, el pueblo gritaría que el camino es otro. Aquí, como Nicolás Maduro, el señor Germán Vargas Lleras y el señor Iván Duque están convocando a que sigamos dependiendo del petróleo y el carbón. Como el petróleo se agota en Colombia, entonces proponen un método dantesco para sacar más petróleo, ni más ni menos que utilizar 10 veces más agua en las regiones de producción de extracción, para combinada con 150 químicos, muchos de los cuales aún no tienen probado qué producen en el ser humano, a chorros a presión, con la fuerza de la energía inyectada a presión y de los químicos. El agua rompe las rocas en el pozo petrolero y al interior de la roca entonces saca lo que queda de gas allí, los punchos de petróleo depositados. Así podrían extender 5 años más la extracción de petróleo en Colombia. Así lo que prometen es 5 años más de rapiña a la clase política tradicional. Por eso ven ustedes a todos los politiqueros, entre más corruptos y asesinos, más al lado de Vargas Lleras, más al lado de Iván Duque. Allá en el norte, en La Guajira, junto a la mina del Cerrejón, la más grande, que exporta carbón a través de trenes eternos día y noche, allá hay un municipio que se llama Barrancas. Le dan regalías por estar situada la mina en el municipio. Y mire lo que se produce. Cualquiera diría, esas regalías hacen rico al pueblo. Yo pasé por allá, hice una manifestación como esta y fuimos hablando de lo que pasaba. Al interior del Cerrejón hay un campo de golf verde, verde esmeralda. Usan el agua para sacar el carbón y usan el agua para regar el pasto fino. Allá juegan los ejecutivos extranjeros del Cerrejón y de vez en vez invitan al presidente de la República actual, que le gusta jugar golf. Y sale de la mina y entra al pueblo a unos centenares de metros. Allá si no va Santos. Y el pueblo, en lugar de ver esos trenes que exportan permanentemente el carbón, todos los días lo que tiene es una marcha fúnebre, y el entierro tiene un ataúd blanco pequeño y siempre es de niñitos y niñitas que murieron de hambre y que murieron de sed. Una distancia enorme que marca la desigualdad social. Colombia es el tercer país más desigual socialmente del mundo, pero que se ve su distancia abismal en unos centenares de metros entre la mina del Cerrejón y el pueblo de Barrancas. Y el pueblo de Barrancas tiene un político famoso, uno que nació pobre, pero se volvió el dirigente político del municipio. Se llama Kiko Gómez, preso y asesino. Kiko Gómez era invitado por Germán Vargas Lleras, era su aliado político. Se ponía su traje más fino por ahí, que tenía enredado seguro en un baúl en su casa de Barrancas. Se ponía la corbata e iba a Bogotá. Y allá lo invitaban a tomar el whisky más fino en los clubes. Y allá hacían el plan del CBY. Kiko le decían: usted tiene que dominar el pueblo para que no proteste porque le quitamos el agua, porque el agua va para sacar el carbón. Y de ese carbón vuelto regalías le damos un pedazo y lo enriquecemos, el CBY que llaman. Y los grandes estadistas de Bogotá entonces planificaban
el despojo. El agua en el plan departamental de aguas de La Guajira no iba para los seres humanos, no iba para cultivar los campos, iba para sacar el carbón. Así lo firmó el presidente Álvaro Uribe Vélez. Y las consecuencias se vieron de inmediato. Claro, el carbón salió en masa y los miles de millones de dólares entraron y Kiko Gómez se enriqueció, dejó de vivir en Barrancas, compró edificios en Barranquilla, llegó a comprar una casa en Miami. Pero cuando se descubrió el pastel, el que fue a la cárcel no fue el estadista que le dio las órdenes, el bogotano. El que fue a la cárcel fue el costeño y quedó en la cárcel convertido en lo que es un corrupto asesino. Eso mismo le pasó a los Nules, ¿o no? Germán Vargas Lleras iba en la avioneta de los Nules, en el avión, ¿qué avioneta? Para arriba, para abajo, haciendo su campaña presidencial del 2010. En ese se montó Juan Manuel Santos también. Negociaron los contratos de las carreteras del país. Los Nules se creyeron ricos, creyeron en la pompa de jabón y entonces se iban a jugar golf por las mañanas desde su avión en Miami y regresaban a Bogotá a almorzar y se creyeron el poder. Ya ni se acordaban de cómo era Sincelejo, donde nacieron. Y miren lo que pasó finalmente. La pompa de jabón explotó. Los Nules terminaron en la cárcel, pero el que iba en su avión haciendo la campaña electoral y ordenando cuáles eran los contratos, hoy es candidato presidencial. El bogotano. Y así llegaron a ingenierías astutas en la corrupción. Encontraron que la manera de invertir esas regalías petroleras y carboneras no era la universidad para la juventud. No hicieron ni una. No era el jardín infantil para el niño y la niña. No era la comida para la gente pobre de Colombia. No era el agua para la gente. No era construir las infraestructuras que hubieran permitido que el agua irrigara más tierras en Colombia para producir más comida. No, las regalías había que invertirlas en un negocio que permitiera robárselas. Ese negocio fueron las carreteras de Colombia. Astutamente, esa carretera la volvieron un negocio para los bancos. El peaje se podía convertir. No se nos hubiera ocurrido a nosotros así, en una especie de cajero del banco. Los mismos cajeros electrónicos donde cobran cada vez que con la tarjeta alguien saca sus ahorros o su sueldo. Ahí cobran una comisión. Asimismo, el peaje de la carretera podía ser lo mismo. El peaje podía ser destinado al dueño del banco en Colombia. Y nos llenaron las carreteras de peajes. Las tachonaron de cajeros para los bancos. Hasta se les ocurrió desde Bogotá la brillantísima idea de poner un peaje entre Tolú y Coveñas. Ya ustedes ven las consecuencias en la economía regional. Quienes iban desde el lado de Córdoba a visitar el Golfo no pasan el peaje, no llegan al Tolú. Y quienes desde el lado de Sincelejo menos quieren ver el Golfo de Morrosquillo y disfrutar de él, tampoco pasan el peaje, no pasan a Coveñas. Fracturaron el territorio porque un peaje es como si se colocara una frontera desde el punto de vista económico. Muro. Y lo hicieron simplemente para robarse las regalías. Porque en la obra de infraestructura más grande
de los últimos años en Colombia una carretera de ese estilo llamada la Ruta del Sol, que es por donde se entra a la costa por el lado del Cesar y el Magdalena Medio. Allí, con un alto valor en dinero, se produjo uno de los grandes desfalcos de Colombia. Empezó a ser organizado, miren la historia, por los hijos de un presidente. Se reunieron en Panamá, en donde el presidente en ese momento de esa república, que fue nuestro territorio, era un sobornado de Odebrecht. Hoy está en la cárcel. También chuzaba los teléfonos como Uribe, su amigo. También lo cogieron preso por chuzar los teléfonos, pero Uribe no. Los estadistas de Colombia nunca los ponen presos. Y allí se reunieron al grupo Lule, nacido en Sincelejo, los costeños, con los delegados de Odebrecht, los brasileños. Y los hijos del presidente solucionaron un problema: determinar quién iba a ganar en una licitación posterior la obra más grande de infraestructura de Colombia desde los tiempos del Canal de Panamá. Y cualquiera que haya estudiado derecho sabe que no se puede predeterminar quién va a ganar en una licitación, porque entonces es un acto de corrupción y el que lo haga debe ir a la cárcel. Pero eran los hijos del presidente, y la prensa de ese entonces trataba a los hijos del presidente como si fueran los herederos, los príncipes. Es que se casó con la señora Cabrales, es que fue reina de belleza, es que la reina de belleza confiere el título aristocrático de príncipe al hijo del presidente. Y así le iban vendiendo un cuento a los colombianos y a las colombianas para que siguieran votando por el papá de los príncipes. Los príncipes determinaron entonces quién se iba a ganar la obra más grande, y no eran los costeños. Los Lule fueron a parar a la cárcel. Así fue que Odebrecht, gracias a eso, se quedó con la Ruta del Sol. Odebrecht aliana al hombre más rico de Colombia, el dueño del Banco de Bogotá, el dueño del fondo privado de pensiones más grandes de Colombia. Y se hicieron al contrato tal como lo habían diseñado los hijos del presidente en Panamá. Y miren lo que ocurrió después. Esa Odebrecht había sobornado a casi todos los presidentes de la América. Era una gran cadena de la corrupción multinacional. Y no llegaron a Colombia a demostrar la transparencia. Llegaron a Colombia a sobornar. Y en agradecimiento de la reunión con los hijos del presidente allá en Panamá, que le había otorgado ese suculento contrato, el más grande de Colombia, empezaron a entregarle los dineros a todo el que pusiera Uribe como presidente. Uribe dijo que el que iba a poner como presidente en el año 2010 era Uribito, que se parecía a él. Y fíjese que Uribito, el señor Arias, estaba en las reuniones con Odebrecht. Ahí aparecen las fotos. Y como Uribito no fue capaz, entonces reemplazó a Uribito por Juan Manuel Santos. Y Juan Manuel Santos recibió dinero de Odebrecht. Y después dijo que Juan Manuel Santos era un traidor, que lo había traicionado. Y entonces puso otro candidato presidencial en el 2014, el señor Zuluaga. Y el señor Zuluaga recibió dinero de Odebrecht. Y ahora en el 2018 quiere poner el otro para ser presidente
alguien que casi nadie conoce, no ha sido gobernador, no ha sido ni siquiera alcalde de su pueblo, no ha sido congresista por elección libre popular. Lo único que se conoce de su esfuerzo es que recibió un contrato muy bien pago del presidente Santos para asesorar la biblioteca del Banco Internacional de Desarrollo en Washington, y allá recibió la posibilidad de estudiar en la mejor universidad del mundo, Harvard, en Boston. Y el tipo, en vez de estudiar, hizo un cursillo de 3 días por internet, pensando que la prensa, al ver que decía Harvard, no iba a investigar, sino que iba a presentarlo como un doctor, el más capaz, el único candidato presidencial entre todos que tenía un título de Harvard, hasta que un muchachito por allá investigó en el internet y descubrió que no era el título de Harvard lo que tenía, sino un cursillo por internet de 3 días que cualquiera que tenga plata hace. Nos iba estafando el candidato presidencial, pero Iván Duque también estuvo en la reunión con Zuluaga, en donde le dieron los dineros de Odebrecht. La excusa que saca es que cuando le ofrecieron la plata a Zuluaga, él se fue al baño y no escuchó, como si fuéramos bobos, como si fuéramos tontos. Viajó en el mismo avión a Brasil, al lado Zuluaga y él al lado, y allá se reunieron con la empresa, los cuales los hijos del presidente Uribe habían predeterminado antes de la licitación que se iban a quedar con las obras más grandes del país. Esa era la plata de las regalías. Ese era el dinero del carbón y del petróleo que ingresaba al país. Por eso es que no hacían universidades, por eso es que no hacían jardines infantiles con ello, por eso es que no hacían la infraestructura del agua potable para que los niños no se enfermaran, para que la gente disminuyera sus tasas de enfermedad. Llevaban los dineros, era donde se los podían robar. Se los entregaron a Odebrecht y con Odebrecht se repartieron la marrana. ¿Eso no ha pasado en Sucre acaso? ¿Eso no ha pasado en Tolú? Pues fíjense que es Petro el que propone no vivir de esos dineros fáciles para no caer en esas rapiñas de la corrupción, tal cual en Venezuela, tal cual en Colombia. Maduro, Vargas Lleras y Duque son lo mismo, proponen lo mismo, proponen hacer depender esta economía del petróleo que va en el tubo y del carbón que va en el tren. Eso sí no pagan el peaje. Proponen la dictadura allá y acá, cerrar la justicia. Allá matan jóvenes, aquí 100 veces más matan jóvenes. Aquí fueron miles los jóvenes que asesinaron cuando los llevaban a la fuerza a los camiones para llevarlos al campo de batalla, para disfrazarlos de guerrilleros y fusilarlos. Y por miles, dice el periódico de Inglaterra, El Guardián, que 10.000, para que al verse tantos muertos juntos de guerrilleros, el pueblo aplaudiera y como en las corridas de toros sacara el pañuelo blanco para victoriar al César, que había traído la seguridad que creía la gente se medía en número de muertos, en cuerpos arrojados a las hogueras. Eran los cuerpos de los jóvenes llevados a la fuerza que nada habían hecho, una juventud asesinada. ¿Quién viene aquí a decir que es Petro el que quiere hacer parecer
a Colombia como Venezuela, cuando lo que han hecho aquí y por más han sido precisamente Uribe, Vargas Lleras y Duque, que sí están convirtiendo a Colombia como Venezuela. Separarse del carbón y del petróleo es lo que proponemos nosotros. Nosotros lo que proponemos, para no golpear al pueblo que trabaja en el petróleo y el carbón, 300.000 personas, hacerlo transitar la economía colombiana hacia un país de energías limpias, no hacia un país de energías sucias. ¿Cuántos días de sol hay en Tolú al año? ¿Cómo es posible que los techos de Tolú, miren esta casa de lunch bar, son latas, ¿cierto? Y otras casas son de asbesto. Miren este panel, pongámosle ahí una lucecita para que medio se vea. Ese panel se llama un panel solar, mírenlo aquí en la transmisión. Eso es un panel solar. Me dicen populista porque digo que con esto se pueden hacer techos. Se pueden reemplazar 6 metros cuadrados de esas tejas que están ahí arriba por esto. Si el Estado ayuda, las casas campesinas, las casas de las ciudades pueden tener este tipo de paneles. Este vale 6 metros cuadrados, valen 6 millones. Este debe tener 1,5 metros, debe valer 1,5 millones. Si se le quitan los impuestos, si se hacen en masa, si el Estado ayuda, si cambia el subsidio para comprar esto, un hogar puede poner 6 metros cuadrados de este panel solar. Y en las regiones del Caribe colombiano, donde más sol se recibe, estos paneles producen energía eléctrica. 6 metros cuadrados reemplazan y producen la energía eléctrica de un hogar promedio todos los días. Apagamos un poquito la luz. Y alguien decía, pero Petro, de noche eso no funciona. Mire, esta luz es producida por el panel. El alcalde no me puede sabotear quitándome el sonido porque la electricidad viene del panel. ¿Por qué si estamos aquí con este chorro de luz que no me deja ver el pueblo? No puede cada hogar tenerlo. ¿Cuánto paga de energía eléctrica cada hogar? 300. De Electricaribe. Esto sacaría Electricaribe de la costa caribe colombiana, porque llevaría cero el costo de la energía. Y si va a ser el costo de la energía, y esto está en la casa del campesino, o está en el pequeño o mediano empresario, o está en las casas de la ciudad, ¿acaso con una energía barata no podríamos producir cosas? ¿No generaríamos más ingresos a partir del trabajo humano que si le estamos pagando una altísima factura a una empresa multinacional española como Electricaribe, que entrega un servicio malo? Está la forma como la humanidad se está separando del petróleo y el carbón. En California ya la norma obliga cuando se construyen casas a poner los techos con esto. En California, que han sufrido la sequía porque saben que es el cambio climático y quieren anunciarle a la humanidad que hay que dejar de consumir el petróleo y el carbón. ¿Por qué no lo hacemos nosotros en Colombia,
que tenemos más sol que la gente de los Estados Unidos, o que la gente de Alemania, o que la gente de China. No lo hacemos porque los dueños de las generadoras eléctricas que se quedan con el billete son los amigos de Germán Vargas Lleras y de Santos y de Uribe. Si es que Uribe era, antes de ser presidente de Colombia, el representante del Banco Santander español en la Junta Directiva para América Latina. Por eso cuando llegó a ser presidente, lo primero que hizo fue cambiar la fórmula con que se hace la factura de la luz. Y en ese momento el Banco Santander, a través de Unión Fenosa, era el dueño de Electricaribe. Les hizo una tarifa para que se llevaran la plata del pueblo costeño a través de las facturas de agua. De agua no, de electricidad y de luz. Esas cosas las ocultan. Pero ese tipo de trajinar para sacarle y despojar a los colombianos de sus condiciones de trabajo, nosotros podemos revertirlo. Con estos paneles solares como política pública podemos lograr que por lo menos en el Caribe colombiano la gente tenga energía eléctrica casi a costo de cero, para cambiar la moto por moto eléctrica si quieren, más barato, para cambiar el carro por carro eléctrico, para cambiar los sistemas públicos de transporte masivo en las grandes ciudades por transporte eléctrico que no contamina los aires y por lo menos no mata a los niños, a las niñas por enfermedades agudas respiratorias, para transformar la movilidad nacional de la carretera con tractomula costosísima a trenes eléctricos modernos. Yo me sueño con una vía férrea que desde la región del Urabá chocuano, pasando por el río Atrato, pasando por el Urabá, pueda pasar por todas las grandes ciudades de la costa y llegar hasta la frontera con Venezuela en Paraguachón. Tendríamos un sistema barato para que la gente se pudiera mover en el Caribe y para que las producciones agrarias se pudieran mover de manera barata hacia los puertos. Es la electricidad lo que nos lo permite, separarnos del carbón y del petróleo y pasar a energías limpias, dotar de condiciones de trabajo a la gente. He venido repitiendo aquí una y otra vez, y hasta me lo malinterpretan, que la desigualdad social que padece Colombia es el producto del despojo de las condiciones de trabajo a la gente, y que esas condiciones de trabajo tienen que ver con la tierra fértil, con el agua, con la energía, con la salud, con la educación y con el crédito. Si la politiquería colombiana degradada, robándose el dinero de la regalía del carbón y del petróleo, no le interesa la producción, no le interesa el trabajo humano en nuestros campos y en nuestras ciudades, porque el petróleo y el carbón no es el producto del trabajo humano, a la Colombia humana sí le interesa. Y nos interesa profundamente porque, como decía la Biblia, te ganarás el pan con el sudor de la frente, significa que la única riqueza real y sostenible de una sociedad nace exclusivamente del trabajo. Equivocados los venezolanos y equivocada la clase política colombiana cuando creen que como el ganarse el baloto, encontrarse el petróleo es la solución de nuestros males. Al contrario, mire cuánta sangre y pobreza ha producido. La única riqueza válida es el trabajo. Y las condiciones del trabajo es lo que nos han quitado. Si la tierra fértil no fuera de las mafias, hasta el señor del cartel de Medellín, el mexicano que murió aquí cerca,
se iba comprando las tierras del Magdalena Medio y se iban comprando las tierras de Tolú, ¿o no? ¿Cuántos amigos del narcotráfico no se quedaron con las tierras fértiles de Sucre y de Córdoba a partir del temor y del terror que la sierra eléctrica y el fusil paramilitar desató? Nos quitaron las tierras fértiles, y en las tierras fértiles es donde se produce el alimento. Nos quitaron el agua. Sucre tiene agua potable. La mayoría de los pueblos no tienen la calidad del agua potable las 24 horas para que los niños no se enfermen. Nos quitaron el crédito. ¿Cuántos de aquí en esta plaza han recibido un crédito del Banco de Bogotá o del Banco de Colombia? Levanten la mano, por favor. Aquí el crédito es de la mafia narcotraficante. Es el que lava los dólares como lavaba hace unos años sus dólares en la tierra. Ahora los lava a través de una serie de créditos usureros al 20% mensual, que se cobra con revólver, que se cobra con pistola y que le llega a millones de colombianos de la economía popular. Levanten aquí nomás la mano quienes han recibido un crédito del gota a gota, por favor. Así nos despojaron del crédito. ¿Qué negocio puede surgir con un 20% mensual de interés? A Odebrecht, en cambio, aquella caja agraria de antes, hoy llamado Banco Agrario, le entregó un crédito de 100.000 millones al 2% mensual y no los pagó. 2% mensual, la gran multinacional del robo, el gran banquero, el hombre más rico de Colombia, y 20% la señora vendedora de arepa de huevo, 20% el que hace los jugos en el parque, 20% le cobran al señor que pone el restaurante, 20% le cobran a aquel que quiere vender chucherías en la playa del Golfo de Morrosquillo a los turistas. Esa es la escuela de la desigualdad social. Nos quitaron la tierra, nos quitaron el agua, nos quitaron la energía, nos quitaron la salud a través de las EPS y cerraron los hospitales públicos, o los condenaron a la pobreza y a la falta de servicios. Nos quitaron lo más importante en la producción del siglo XXI, el saber. El 90% de la población rural de Colombia no terminó la primaria. Y el 60% del total de la población colombiana, la mayoría, no terminó el bachillerato. Somos una sociedad que no ha terminado mayoritariamente ni sus estudios de secundaria. Por eso tratan de manipularnos todos los días, de engañarnos. A partir de esa ignorancia académica van diciendo en las cadenas de odios los corruptos, tratando de manipular el pueblo, que es que Petro vino aquí a quemar las iglesias, que es que Petro hizo un pacto con Satanás, que es que Petro es amigo de Maduro, que ni conozco, y quiere volver a Colombia como Venezuela, que es que Petro viene aquí a expropiar el taxi, el bicitaxi, quiere venir aquí a expropiar a la señora del salón de belleza, quiere quitarle la casita al que pudo ahorrar para tener una casa. Así van manipulando. Por la ignorancia, mucha gente se lo cree. Porque nos quitaron la educación, también nos la expropiaron. Se llevaron los recursos públicos para salvar a los banqueros. A Luis Carlos Sarmiento Angulo lo salvó el presidente Andrés Pastrana con los recursos que iban destinados a la universidad. Y después Álvaro Uribe cogió esos mismos recursos
de la universidad, del jardín infantil, del colegio público, y se los llevó para tirarlos en bombas, para matar gente colombiana. Se llevó hasta la juventud que tenía que ir a estudiar a la universidad, y engañada la terminaron fue fusilando en los campos de batalla. Qué tamaña irracionalidad la de una sociedad y la de un Estado y la de una dirigencia que cree que el camino de la seguridad es llevarse el dinero del libro, el dinero del profesor, el dinero de los estudiantes, el dinero de la comida de la niñez y de la infancia, para gastarlo en bombas y en muerte. El inglés. Una sociedad así no tiene posibilidad de existir como nación. Una sociedad así se vuelve irracional y termina en el salvajismo. Lo único que nos diferencia del animal a nosotros es nuestra capacidad de pensar. Y el pensar tiene un órgano que es el cerebro, y tiene un alimento que es la educación. Hagamos aquí la prueba de prender nuestros celulares en esta manifestación. Prendamos por favor los celulares con la luz de linterna que tiene, para hacer una prueba. Pero aquí no hay celulares, sí, aquí hay celulares. Ya todo el mundo tiene un celular. Celular es más general que el pan hoy en el mundo. Miren, entonces, este celular que alumbra la noche aquí en el Parque de Tolú, ese celular no existía en el siglo XX. En 1999, último año del siglo XX, no había celulares. Este es un producto del siglo XXI. Y ustedes lo pueden levantar fácilmente con una mano. No pesa. ¿Necesitará ese celular en su proceso de producción el músculo? ¿O qué es lo que se necesita para hacer celulares? El cerebro. Detrás de cada aparatico de esos que tienen ustedes en sus manos, para construirlo, de pronto hay 100, 200, 300 personas que utilizaron el cerebro en red, saberes para hacer el celular. Y aquí viene una gran diferencia entonces en el tema de la economía que tenemos que decidir en Colombia. Si las producciones del siglo XXI, el trabajo humano, que es la base de la riqueza del siglo XXI, ya no es la fuerza muscular, sino el cerebro, entonces ¿cuál es el principal capital? ¿Cuál es el principal factor de producción en el mundo y en Colombia? El cerebro y la educación. Y tendríamos que hacernos varias preguntas. ¿El cerebro humano de un hombre es diferente al cerebro humano de una mujer? No. ¿El cerebro de una persona de piel negra es diferente al cerebro de una persona de piel blanca? ¿El cerebro de alguien que nació en Tolú es diferente al cerebro de alguien que nació en Harvard? El cerebro es igual en el ser humano y es la fuente de la riqueza, y aquí tenemos una oportunidad o aquí tenemos una desgracia. Una sociedad profundamente desigual socialmente, una sociedad que discrimina al que tiene el color de piel diferente al que gobierna, una sociedad que discrimina a los pueblos indígenas, que discrimina a la mujer, que discrimina a la juventud en su mayoría por no tener plata en el bolsillo, una sociedad que discrimina al pobre. De ahí su desigualdad social
lo que está haciendo es arrojar los cerebros al sifón. Está arrojando millones de cerebros, el principal factor de la riqueza, a la caneca de la basura. Las sociedades justas, las sociedades equitativas logran incluir a los seres humanos dentro de sí, en lo que se llama la democracia, y al hacerlo incluye la totalidad de los cerebros humanos, el factor de producción de la riqueza. Son sociedades más ricas. Las sociedades desiguales empobrecerán. Las sociedades equitativas se enriquecerán, porque el cerebro es el nuevo trabajo humano y es la fuente de la riqueza. Luego, si nosotros queremos construir una era de paz y seguimos el consejo de un gran liberal, Jorge Eliezer Gaitán, que nos decía que la paz solo se construye a partir de justicia social, es decir, que la desigualdad social es lo que produce la violencia y la justicia social es lo que produce la paz. No es una negociación con la guerrilla lo que produce la paz, es la justicia social. La guerrilla puede acabar una guerra si quiere, y toda guerra que se acaba es la mejor guerra. Toda guerra que se mantiene es la peor guerra. Pero la justicia social, que es la base de la paz, no de acabar las guerras, sino de una era de paz, es decir, de que no comiencen nuevas guerras. Fíjense ustedes cómo se está acabando una, y como ha pasado en los 2 siglos de historia, ya comienza la otra más salvaje, la otra ligada exclusivamente a la codicia y no a la política. La otra ya está matando policías por montón y líderes sociales, porque la otra está encadenada a la guerra que está surgiendo, no está encadenada a las ideologías de la Guerra Fría del siglo pasado, sino que está encadenada a la codicia del siglo XXI. Es la cocaína, es el petróleo lo que desata la guerra nueva. Matan policías y matan líderes sociales, los nuevos ejércitos privados que están controlados ya no por colombianos, sino por mexicanos, a punto de perder el territorio. Ya verán ustedes que si no hay un presidente capaz de detenerlos, ese nuevo tipo de ejército violento de colombianos que reciben órdenes de mexicanos narcotraficantes avanzará sobre el Urabá, avanzará sobre el Golfo de Morrosquillo, avanzará sobre la ciudad de Medellín, avanzará sobre el Pacífico colombiano, nos quitará territorios y soberanías y avanzará sobre toda Colombia, sobre su poder. Nosotros sabemos que para detener todas las guerras no es un acuerdo con criminales y no es un acuerdo con guerrilleros lo que lo va a permitir. Es un acuerdo con la sociedad misma. Es un acuerdo de la sociedad, lo que Álvaro Gómez Hurtado llamaba el acuerdo sobre lo fundamental. Y ese acuerdo sobre lo fundamental es lo que decía Jorge Eliezer Gaitán, asesinado, ambos asesinados. Es la construcción de la justicia social, es desandar la rueda de la historia, volverla a rodar, pero en el sentido contrario. Si la rueda de la historia en Colombia lo que construyó fue la tercera sociedad más desigual socialmente del mundo,